Anécdotas aterradoras del Amazonas. Existe un río subterráneo debajo del río Amazonas, se llama río Amza, el cual está a 4 kilómetros de profundidad y se extiende por más de 6.000 km de largo. Existen comunidades indígenas que no han sido contactados en la selva. Existía el indio del agujero, era un indígena que vivía en una comunidad hasta que ganaderos y recolectores de caucho atacaron su comunidad y mataron a su gente. Dicho indígena huyó a la selva y cavó un agujero donde vivió durante 26 años, resistía todo contacto con el exterior, el gobierno le dejaba comida, semillas y herramientas las cuales tomaba y huía hasta que falleció en agosto del 2022. Me contó un día que el río básicamente se traga a las personas, debes sí o sí tener un chaleco salvavidas porque si caes es muy probable que no te puedan sacar. Yo estaba dentro obviamente con chaleco, y no podía ver mis manos a la altura de mi pecho por debajo del agua. El guía nos dijo que muchas personas aprovechan para deshacerse de otros ahí porque es prácticamente imposible que lo encuentren o que el río los devuelva. Recuerdo que dijo, ahorita puede haber 20 animales a su alrededor y a 20 centímetros de la superficie, pero no los van a poder ver. El río es exageradamente espeso. Además nos dijo que tiene tipo remolinos escondidos que básicamente arrastran los cuerpos al fondo, y recuerdo que aunque estuviera quieta el río, sí o sí te va llevando lentamente hacia su centro, donde es más fácil arrastrarte, y el guía todo el tiempo nos recordaba que volviéramos a la orilla porque pues básicamente tú no sientes el movimiento hasta que notas lo que avanzaste. En los 80 un químico orgánico viajó a varias zonas del Amazonas buscando nuevos compuestos, sobre todo interesado en descubrir plantas con propiedades tóxicas y alucinógenas. Allí logró aislar y estudiar las plantas usadas en el ritual de la ayahuasca, aunque en el 1080º los japoneses ya la habían descubierto y llamado telepátina porque decían que daban experiencias cercanas a la telepatía. Allí habita el Mapinguari. ¿Qué es el Mapinguari? Es una criatura mítica de la mitología del Amazonas, descrita como un gigante peludo de 2 metros con pies al revés y una boca en el abdomen. Se le conoce como el protector del bosque o una bestia fétida que aterroriza la selva de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Características de la leyenda: apariencia extraña, pelo rojo o denso, garras fuertes y un solo ojo o una boca grande en el vientre que despide mal olor. Cuerpo al revés. Sus pies están girados hacia atrás para confundir a los cazadores que intentan seguir sus huellas. Protector natural. Castiga a los cazadores o madereros que dañan la selva sin permiso. Explicación científica y origen: perezoso gigante. Algunos científicos y criptozoólogos sugieren que el mito se origina en los recuerdos transmitidos por tribus sobre los antiguos perezosos terrestres gigantes, Megatherium, que vivieron en Sudamérica y medían varios metros de altura sin pruebas. No existe evidencia real de que este monstruo habite en la actual. Soy del Amazonas colombiano, más específicamente de Leticia. Tengo familiares que viven en comunidades que están a las orillas del río Amazonas. Resulta que hay muchas historias de la selva y varias son anécdotas que le pasaron a unos tíos y otras a mi abuelo. Una de ellas me cuenta mi abuelo, que es pescador. Una madrugada en una de sus faenas, cuando estaba revisando su red, malla de pesca, vio como a la orilla del río estaba un caimán y al alumbrarle a los ojos estos no brillaron y le resultó raro, ya que a cualquier animal esto por lo general debería pasar. Cuando mi abuelo sacó su escopeta, el animal se hundió y salió a la otra orilla. Mi abuelo, en su afán de querer verlo, salió del agua y comenzó a caminar en 2 patas y poco a poco fue alejándose y caminando más seguido. Él dice que fue un brujo en forma de animal. También tengo la historia de unos tíos que acamparon a la orilla del río en un pueblo y en este se escuchaba como en la madrugada sonaban galopes de caballos saliendo del río, y en otra ocasión el avistamiento de esferas gigantes saliendo del centro del río. Por mi parte también tengo anécdotas propias que me sucedieron cuando yo era niño.
Fui testigo que como unas luces se posaban en árboles gigantes y cuando sentían que la estábamos viendo se acercaban, y una vez con mi mamá vimos como una luz no tan brillante se postró en una colina y al ver que la habíamos notado cada vez se hacía más brillante, fue tanto nuestro miedo que mi mamá salió corriendo y por casualidad encontramos a dos policías civiles, y estos también lo vieron y uno de ellos sacó su arma y apuntó a esa luz y de inmediato se apagó, y donde estaba aquella luz se movían las matas como si algo estuviera escapando. Nunca supimos qué era cosa, pero en las comunidades a las orillas hay muchas historias. Mi padre en sus veintitantos años consiguió trabajo en un grupo de gente que se dedicaba a rescatar a los que se perdían en la zona de Arpao, Macaco, Teusmedeo y Taboca. Un jueves a las 20 horas recibieron un llamado de que por esa zona, Parque do Jaú, se perdió una familia, padre, dos hijos y un tío que estaban pescando y se les rompió la balsa y tuvieron que ir a una orilla. La cuestión es que se perdieron y a las horas se activó el protocolo de búsqueda. A eso de las 23 los encontraron 20 kilómetros adentro pero faltaba uno de los hijos, el mayor, siguieron buscando y como a las 00 empezaron a escuchar gritos, lo siguieron y lo último que vieron del joven era que estaba en el piso, todavía vivo pero con mucha sangre en el rostro y fue arrastrado a una velocidad increíble hacia unos matorrales, tenía unos 30 años y pesaba unos 80 kg, todo eso a oscuras, lo poco que veían era gracias a unas linternas bastante malas. Eso lo marcó mucho y es algo que nunca olvida. Mi padre está convencido que un animal, ni siquiera un gorila podría haber arrastrado a ese chico a esa velocidad. Fue casi instantáneo, al muchacho nunca lo encontraron. Yo solo vi un video de un influencer que compró bastante cuerda y amarró en un extremo un ladrillo y lo tiró al río y fueron varios rollos de cuerda lo que se consumió. Al poner en duda esto fui a Google y resulta que este río tiene una profundidad máxima de 124 metros. En el año 2018 fui a Colombia con un grupo de amigos. Fue de terror, se robaron a 4 personas, una tribu, entre ellos una amiga mía. En resumen, no hablaban español. Mi amiga era lactante, por eso no la desvivieron, dice que la leche materna es sagrada y que nadie le hizo nada más que amamantar a los hijos del jefe o algo así. Cabe recalcar que eran más de 10. Traumático, naturaleza pura. Fuera de que es la selva más grande del mundo y esconde muchos misterios, porque si pasan cosas sin explicación ahí que seguramente el gobierno, USA, ya descubrieron cosas que es lo más seguro porque cuando pasa algo sin explicación el Amazonas, dicen que eran narcotraficantes pero bueno el Amazonas es hermosa pero letal bien dicen que lo hermoso siempre es peligroso y cierto porque si caes ahí en medio de la nada no duras nada solo que sepas cosas de sobrevivir porque abundan las bendigas anacondas, que es lo que más miedo más los pantanos y los ríos inmensos de solo pensar que ahí abajo. Se dice que existen aún miles de especies de plantas y animales sin ser descubiertas abajo del río Amazonas. Corre un río aún más grande, existen tribus que aún no tienen contacto con el mundo exterior y las que sí, son agresivas con las demás personas. Existió el indio del agujero, era un indígena que vivía en paz con su pueblo, sin embargo un día unos ganaderos y personas que explotaban caucho atacaron su aldea, solo él sobrevivió y huyó a la selva donde hizo un gran agujero y ahí vivía. Se dice que rechazaba todo contacto con las demás personas por temor, así que el gobierno brasileño le dejaba cajas con herramientas, víveres, cobijas, hasta que finalmente al paso de los años falleció. También el relato de unos indígenas de la selva amazónica que nunca habían escuchado de los extraterrestres hasta que un día alguien les enseñó una foto de unos grises y respondieron: esos son los Mancunaguarú, ellos viven abajo. Se menciona que las tribus que habitan en el Amazonas han tenido contacto con los extraterrestres. El periodista Karl Brugger fue asesinado por querer reportar acerca de ciudades subterráneas donde hay otra civilización bajo tierra en el Amazonas, aunque esto en realidad es en toda América, igual que la famosa lagarta esta se llama Acacor. Hay una tribu dentro que es caníbal que nunca han tenido contacto con el exterior, que son así 100% susceptible a enfermedades y que en el interior hay ruinas arqueológicas de culturas antiguas que nunca han sido exploradas, que incluso son igual de grandes que las de México y Perú.
Hay un tipo llamado Paul Rosolie que tiene historias muy turbias de cuando iba con los nativos a las profundidades de las Amazonas. Cuenta de anacondas masivas y de secciones de la selva completamente sumergidas bajo el agua, de forma que al llegar ves algo parecido a pequeñas islas, pero en realidad estás caminando por encima de las copas de los árboles y debajo hay ecosistemas enteros. En temporal de lluvia los ríos del Amazonas pueden crecer kilómetros, literalmente puede haber pura selva, y en poco tiempo ya es puro río. Literalmente en su etapa seca su ancho se extiende a 10 km, pero en temporada alta de lluvia se extiende a 50 km. Imagínate un río del tamaño de una ciudad entera o incluso más grande, y su color café no es que esté sucio o contaminado, solamente que sus poderosas corrientes arrastran mucha tierra y eso la hace verse café. Se dice que hubo una civilización indígena muy avanzada hasta que llegó un viajero que los conoció y fue a su tierra a contar sobre ellos, y que cuando fueron a ver años después ya no había nada, y no le creyeron, y él siempre dijo que era verdad, hasta años después, creo que recientes, por medio de mapeos satelitales, y así se ha visto estructuras correspondientes a templos y asentamientos avanzados ya enterrados. Se cree que tal vez él los enfermó y por eso murieron todos los nativos. Todo eso salió en Apocalipsis del pasado en Netflix, se los recomiendo. De hecho se dice que todo el Amazonas tiene pinta que fue plantado intencionalmente, se desconoce por qué, pero que toda su tierra parece ser elaborada y se le conoce como Terra Petra, y los cultivos crecen mucho más rápido y grandes ahí.